qué dijo? Ay, pues no sé, pero yo ya oré. Pues bueno, ahí no estamos viviendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahí pues nada más estamos cumpliendo algún pequeño deber. Deuteronomio 30:10. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que lo pongas por obra. Nuevamente regresamos al Antiguo Testamento. Ellos guardaban, dicen, en tu boca, en tu corazón, para que lo pongas en práctica. Y alguna vez les he dicho, a veces tenemos que estudiar, aprender, del cerebro o de la mente baja al corazón y del corazón a la acción, a la práctica. Y eso pues, está más difícil, ¿verdad? Pero ese es el proceso natural. A veces sabemos mucho, pero no lo hacemos con amor. Y ya que lo amamos, pues entonces viene la acción. Pero es un proceso. Vamos a la última, porque todavía nos falta. La palabra de Dios se proclama, ¿sí? Es otra actitud. La palabra de Dios la leemos y todo lo que hemos dicho para proclamarla. Pero si se fijan, es la última característica o la última actitud que menciono. Aquí en la imagen, bueno, pues está el Papa Francisco con ese libro que ven ahí, se llama Evangeliario. En las misas solemnes que hay en algunas parroquias o por ejemplo en catedral, en algunas celebraciones especiales, a lo mejor aquí también en el Domus, hay libros, el Evangeliario solamente tiene Evangelio, ¿sí? No tiene Antiguo Testamento, es para ocasiones solemnes, ese es el término, y se lleva en forma procesional y se deposita en el altar. Y ya cuando se va a leer, el diácono o el sacerdote lo trae al atril, pues, o al ambón, que es el lugar exclusivo para la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí se proclama. Y bueno, eso es una situación muy bonita porque pues la palabra de Dios, al proclamarla, pues no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú oras personalmente a cuando escuchamos la palabra de Dios en comunidad. A veces nos habla más el Señor cuando la escuchamos en la Eucaristía, por ejemplo, en la Santa Misa o en la Asamblea. Entonces, bueno, la palabra de Dios es para proclamarse. Y a algunos de los que están aquí no me van a dejar mentir que cuando ya teníamos cierto tiempo en la comunidad y nos mandaban por ahí a evangelizar, nos pedían aprendernos varias citas, ¿verdad? Varias citas sobre todo relacionadas con la evangelización, y una es esta, ¿verdad? La de Mateo 28 del 18 al 20, ¿alguien se acuerda? Mateo 18 del 28 al 20. Bueno, va más o menos así, dice, ir por todo el mundo y predicar la buena nueva o el evangelio, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, algo me acuerdo. Entonces, y nos las preguntaban, y era muy bonito saber de la no, o la versión tal o la versión X, ¿no? Pero, ¿cómo ibas a ir a evangelizar si no te sabías eso? ¿Sí? Por lo menos saber que Jesús, que Dios está contigo hasta el fin del mundo. Entonces, a todas estas actitudes estamos invitados a vivirlas, a hacerlas nuestras al momento de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Ahí están, no resumidas, están mencionadas todas por si alguna se te pasó. ¿Qué actitudes debo tener con la palabra de Dios? Bueno, pues leerla, escucharla, creerla, se cree la palabra, se estudia, se ora, se memoriza, se vive y se proclama. Pues es muy bonito y muy sencillo, por eso les digo, es una enseñanza muy sencilla, porque a mí me tocó como que la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo voy a responder ante la palabra de Dios? Lo ideal es que vayamos trabajando en algunas de esas actitudes, ¿verdad? A lo mejor no las vamos a trabajar todas de golpe, pero en la medida en que vayamos trabajando en aquella, a lo mejor que más nos cuesta, por ahí dicen, las maestras no me van a dejar mentir, ¿por qué tarea se empieza primero? Por la que es más difícil, porque ahí le vas a poner más empeño y ya la fácil, pues esa destapadita, ¿no? Y ya lo que sigue, ¿no? Entonces, pues eso que más te cuesta, si te cuesta trabajo estudiarlo, pues empieza por esa, ¿verdad? Y las demás, pues se darán por añadidura. Bien, ¿hasta aquí algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, vamos a una imagen y luego vamos a hacer una pequeña práctica personal e individual. Bueno, en realidad son tres imágenes,
Vean, es un monte, una montaña, o como quieran llamar, monte, montaña. Sí, por supuesto, alto. Visualícense en cualquiera de las que más les guste, ¿sí? Les puse ahí porque, bueno, a lo mejor alguien prefiere más el verdor, alguien lo nevado, o el laguito, etc. Bien, fíjense que hay dos formas de conocer, de conocer, esa es la palabra, de conocer una montaña. Ahorita voy a hablar de la montaña, ¿sí? Podemos preguntarle a lo mejor a un, pues no sé yo mucho, geólogo, a un ingeniero de montes, o qué sé yo, que nos hable de una montaña y nos va a decir, bueno, pues la orografía de no sé, estos picos o estas cordilleras es así, la altura, etcétera, el clima, no sé. Otro nos podría decir, bueno, pues la vegetación son coníferas y bla, 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 etcétera, ¿no? Y el botánico también. Esa es una forma científica de conocer el monte o la montaña. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay otra forma que es más sencilla de conocer la montaña o el monte, que es la del excursionista. Todos hemos hecho alguna excursión, porque aunque sea aquí a Santa María, ¿no? Pero pues hemos ido, ¿no? La excursión es un poco más, cada quien nace con sus propios recursos, ¿sí? Y es más ligera y cualquiera la puede hacer. Bueno, el ejemplo va por lo siguiente. La Iglesia Católica nos pide que estudiemos la palabra de Dios. Ese monte, esa montaña, es la palabra de Dios, hermanos. Nos da miedo conocer y estudiar la palabra de Dios. No les pasa nada. Nos da miedo hacerlo. La Iglesia no nos pide que estudiemos la palabra de Dios como el geólogo, el ingeniero de montes, ni como etcétera. No nos pide que todos seamos teólogos o licenciados en Sagradas Escrituras. No. Nos pide que tengamos una experiencia personal con la palabra de Dios en la medida de tus capacidades y tus posibilidades. Si eres albañil, pues leerás la palabra de Dios con tus ejemplos. Si eres panadero, si eres lo que sea, ¿verdad? En tu ambiente. La Iglesia no pide que seamos teólogos ni nada de eso, ¿sí? Si quieres hacerlo y te gusta, bueno, eso es otro cantar. Ahora, les puedo decir otra cosa. Hay sacerdotes y teólogos que son eruditos en la palabra de Dios, pero no oran con la palabra. ¿Qué decía el Papa Benedicto? La teología de rodillas, en oración. No nada más que te sepan la Biblia de pe a pa, sin amor y sin la vivencia, ¿sí? Sin el misticismo. Pero bueno, ya no voy a otras cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Todos. Ojalá y lo podamos. Bueno, Gerardo tiene excusa. Yo les voy a repartir una estampita, pero la estampita no es tanto la estampita lo que dice ahí. Si en cada cita viene un personaje o una situación de la palabra, vamos a hacer una excursión a ese personaje. Si te tocó Isaías, Moisés, Agar, Sara, etcétera, por algo te lo mandó el Señor. Ahorita vamos a tener 5 o 10 minutos cada quien. No traen Biblia, ahorita se las presto. Si no ves, traigo unas lupas, pero hay que hacerlo ahora. Entonces, empezamos. Sí, aquí yo les puedo prestar mi Biblia.